Hola, soy Marisol Jiménez Luchón, maestrante del segundo semestre de Educación, Mención, Gestión y Liderazgo Educacional de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Estaré compartiendo con ustedes sobre los factores biopsicosociales del comportamiento individual en organizaciones. El hombre es un ser biológico que es capaz de relacionarse con otras personas y de esa manera va a ir asociando su comportamiento hacia una cultura. Esto lo convierte en un ser biopsicosocial. Es biológico porque no puede desligarse de su composición como organismo vivo. Es psicológico porque está estructurado con un conjunto de sentimientos que lo va a ir adaptando poco a poco de acuerdo a sus necesidades. Y es social porque es un individuo que tiene que depender de la integración de los otros entes sociales. Es decir, no puede vivir de manera aislado. Siempre debe estar en constante relación con los otros individuos. Los seres humanos se desempeñan en diferentes ámbitos: el familiar, el laboral y el personal. Todo esto implica tiempo, pero a través de su integración se permite dar coexistencia al éxito de los diferentes ámbitos. Y esta integración se hace posible desde el contexto organizacional a través de un conjunto de prácticas políticas organizacionales y filosóficas sobre la gestión del recurso humano. Las personas que trabajan en las organizaciones lo hacen en función de lograr ciertas expectativas y resultados en esos ámbitos. La dedicación y cumplimiento de metas acorde a los objetivos de la empresa están asociados a los beneficios que pueden obtener por estos esfuerzos y dedicación. Por lo cual, desarrollar un reconocimiento diferente que actúe como herramienta estratégica para identificar no solo el desempeño de los empleados, sino de su comportamiento, su grado de comportamiento y la satisfacción van a redundar en la rentabilidad y mayor productividad. Los seres humanos se desempeñan en diferentes ámbitos: el familiar, el laboral y el personal. Todo esto implica tiempo, pero a través se debe entender que las organizaciones están conformadas por factores humanos y que estos deben ser reconocidos como ese ser biopsicosocial, en donde tiene sentimientos, tiene emociones y que se ve afectado muchas veces por tantas influencias en cuanto a su comportamiento organizacional, y que teniendo en cuenta ese reconocimiento de esas características del individuo, se pueden tomar en cuenta o tomar acciones en función a la productividad de ese individuo, siempre y cuando se conozca qué es lo que le está afectando. Entonces es necesario conocer cuáles son esos factores biológicos o también factores organizacionales que están influyendo en él, y que hoy en día las empresas están dejando a un lado lo que es el sentir o olvidan que el ser humano es el potencial fundamental en la empresa y lo dejan a un lado. Entonces, si se considera ese gran potencial como es el ser humano, se puede obtener mayor productividad en las organizaciones. En el ambiente laboral, el conjunto de elementos y factores que conforman la integralidad humana le aportan al individuo características que le permiten existir y actuar en los diversos campos que son escenarios de la acción humana y que interfieren en el comportamiento de ese individuo en las organizaciones. Las múltiples consideraciones y características de este hombre impiden que el ser humano pueda ser definido por un solo factor. También impone una definición del hombre de carácter globalizador que toma en cuenta la multiplicidad de su propio ser. Ahora bien, los factores biológicos permiten que el hombre sea considerado un elemento viviente con todos los procesos que le son propios. El factor humano es esencial para el futuro de las organizaciones. Por ello se debe atender a las necesidades del individuo sin desviarse del objetivo institucional. De esta manera, favorecer la productividad, ya que atendiendo a la condición biológica del ser humano, se enfrentará a situaciones laborales que pueden generar
fatigas, desorden en su estado de salud o algún tipo de alteraciones en su comportamiento y rendimiento, que no solo va a afectar a la empresa, sino también al individuo. En fin, es indispensable que se le garantice a ese individuo una salud física, ya que cuando las personas forman parte de una organización y se les encomienda una labor, están apuntados directamente a la satisfacción tanto de metas personales como organizacionales. Y con una buena salud mental y física se pueden desarrollar en concordancia una mayor productividad laboral. Con respecto a los factores psicológicos, el individuo es la única especie que tiene conciencia. Es decir, es el único que es capaz de tener control de todos sus actos. Y que si no se considera o no se estudia ese comportamiento cuando se realiza de forma negativamente, puede afectar su comportamiento, tanto individual como organizacional. Y se tiene que estar consciente de que ese comportamiento es respuesta de las influencias de la historia de vida de ese individuo. En fin, el hombre es un ser complejo que posee una gran estructura tanto en su organismo como en su mente, que le permiten relacionarse con otras personas o con cualquier otro ser viviente. Y que su comportamiento, en este caso, comportamiento organizacional, va a depender de esas emociones o condiciones que lo pueden afectar. En fin, el hombre es un ser complejo que posee una gran estructura tanto en su organismo como en su mente, que le permiten relacionarse con otras personas o con cualquier otro ser viviente. Y que su comportamiento, en este caso, comportamiento organizacional, va a depender de esas emociones o condiciones que lo pueden afectar.